tuviste la posibilidad de llegar hasta La Plata, Sonia? Bueno, la verdad es que siempre con la ayuda de la FEDRONAC, ¿no es cierto?, que cree en el trabajo, apuesta al trabajo que realiza el Movimiento Federal de Madres, UNIFE, pudimos llegar desde diferentes puntos del país, en mi caso desde Corrientes, y otras compañeras madres de Córdoba, de Rosario, vinieron más también de Corrientes, Salta, Tucumán, bueno, y muy activas, nos mantuvo muy expectantes y activas, un congreso que podemos decir que fue altamente exitoso, me parece, y sobre todo nosotros nos encontramos sorprendidas y agradecidas por el espacio que valida nuestra lucha, porque creo que de eso se trata, ¿no? Al reconocernos, al generosamente la comisión de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica, en la persona de la doctora María Silvia Tamburu, quien es su presidenta, quien generosamente nos ha cedido un espacio, no en un día, sino de 2 días, en una modalidad para mí al menos nueva, que fue un conversatorio, donde pudimos compartir con profesionales, con expertos, con gente muy importante que tiene que ver con lo que nosotros hacemos. De esto y de mucho más vamos a seguir hablando en esta nueva cultura despierta. Ahora tenemos la oportunidad de haber traído a un amigo de esta nueva cultura despierta. Realmente un placer, Alberto Amiot, juez, un magistrado de nuestro país vecino de Chile. Un placer no solamente haber podido compartir el congreso, el 5º congreso de justicia terapéutica que se realizó en la Facultad Nacional de Ciencias Sociales en La Plata, sino por la calidad, la calidez, el compromiso, la organización y todo aquello que llevó a construir un espacio en el donde realmente se pudo compartir muchísimas herramientas, pudimos entender lo que era la justicia terapéutica, de qué se trata, cómo se viene trabajando, y entre esos baluartes de los que pudieron exponer en esos días, hoy tenemos el orgullo de traer a uno de ellos. Alberto, muy buenas tardes, muy bienvenido a esta nueva cultura despierta, realmente un placer, y ojalá Dios así lo quiere y los demás puedan entender y disfrutar de estas herramientas que vamos a vincular en esta mesa de trabajo. Muy buenas tardes, Andrés, buenas tardes, Sonia. Muchas gracias por esta invitación, y asimismo también decir que nos encontramos contentos, agradecidos por la concurrencia y asimismo también por el nivel del 5º Congreso de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica, y por supuesto dentro del marco de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica. Anoche pensaba en cuáles eran los logros del Congreso, y creo que bueno, Sonia ha dicho mucho, tú también, Andrés, han dicho muchos logros, pero me gustó mucho una frase de Juan Alberto Llería, de mi amigo, en la que dijo que transformábamos en alguien a los nadie a través de los otros, y yo creo que eso tiene mucho que decir. El silencio del dolor, de la pobreza, de la vulnerabilidad, el darle nombre, el darle apellido a aquellos que no tienen conciencia y no pueden hablar, no pueden expresar sus sentimientos. Yo creo que ha sido instalar al Congreso en un escenario de realidad, un escenario de sinceridad, de transparencia, y un escenario en el cual todos somos iguales, en el cual todos tenemos genéricos para tratarnos, tenemos los mismos códigos, y en definitiva nos damos cuenta que vivimos en un mismo planeta. La verdad, Alberto, realmente pudimos observar y obtener muchísimas herramientas para tener la posibilidad de darnos cuenta qué es lo que se está buscando y qué es lo que se está logrando con la justicia terapéutica. Cuénteme por lo menos un paneo para aquellos que no estuvieron, porque nosotros que estuvimos seguramente lo hemos disfrutado, para que vean y entiendan la necesidad de este 5º Congreso de Justicia Terapéutica iberoamericano, en donde han estado magistrados de varias partes del mundo, en donde realmente han expuesto
su teoría, su trabajo y su compromiso, y además también muchos magistrados argentinos buscando el compromiso sobre este tipo de justicia, de la cual vamos a ir a medida que vaya pasando el programa explicando un poquito más, porque tomé varios datos. Primero y principal, que la justicia terapéutica no es para todos, o sea, es para los menores. La otra, la justicia terapéutica es por delitos menores, porque se había habido una gran controversia con el tema del nivel delictivo, a quién se podía o no se podía obtener, en qué forma se podía llevar adelante en un juzgado. O sea, hay varios conceptos que ponían en jaque a la justicia terapéutica como una herramienta de doble filo. Entonces, explicarle a la audiencia y a aquellos que estén siguiéndonos, ¿por qué es necesaria una justicia terapéutica? A ver, yo creo que pensar que es algo necesario es pequeño. Creo que la justicia terapéutica abarca mucho más que eso. La justicia terapéutica no solo se ocupa de, yo diría, de las personas en un solo contexto, sino que se ocupa de las emociones, se ocupa de aquellos aspectos psicológicos que son relevantes en las relaciones de las personas, y está centrada fundamentalmente en los escenarios judiciales, pero no solamente en quienes más delinquen o menos delinquen, o de los adolescentes o de los adultos, en todos. Incluso abarca las madres gestantes o puérperas consumidoras de droga, en fin, todo. Ahora, lo importante es que se ocupa de los efectos que genera la ley en la persona, no solo en los operadores, en la persona. ¿Cuáles son los efectos que genera una ley? Y cuál es la forma en que la comunidad mira esa ley y cómo la entiende. Nosotros lo que hacemos es acompañar, describir, en tratar de hacer comprender a las personas de que la ley es mucho más que simplemente la ley. Por eso en alguna parte de mi exposición yo dije, aquí vamos, este es un desafío, ¿no es cierto? Como los toreros, ¿no es cierto? Vamos a aprender a desescribir el derecho, para aprender a escribir, no reescribir, uno nuevo, cercano, ¿no es cierto? Que no pierde la autoridad, pero sin embargo se hace mucho más comprensible a la comunidad. ¿Sabés qué se me ocurría ese día así? Y ahora confirmo escuchándote, Alberto. Vieron que en mecánica hay muchas piezas, ¿no?, de llaves para trabajar, pero cuando una llave no llega al punto que se quiere llegar en un motor, en una pieza, ¿vos qué haces? Le agregás un anexo, un suplemento. Bueno, yo creo que en este caso justicia terapéutica viene a hacer eso. No nos quedemos con justicia terapéutica. En mi caso, por ejemplo, yo me voy decidida a apretar a jueces, fiscales federales y jueces en Corrientes. Yo sé que con la ley provincial no tengo, en la provincia no tengo, pero yo sé que esta herramienta ya existe y yo tengo que hacer uso de esta herramienta. Y no pensé solamente en los menores. A ver, para los menores está la 26061, están los asesores de menores, está el juzgado de menores, quien entiende y debe entender esto, el marco proteccionista, ¿verdad? Sí, pero vamos a aclarar un poquito, claro, para que se vaya entendiendo el marco. O sea, la persona no tiene que ser reincidente y no tiene que ser un delito grave para poder ser juzgado en una justicia terapéutica. ¿Es así? No. De lo que estás hablando, Andrés, y disculpa, es en parte cierto lo que tú dices, pero eso son tribunales de tratamiento de drogas. En un tribunal de tratamiento de drogas, un tribunal de tratamiento de adicciones, que tiene diversos nombres. No tiene por qué llamarse tribunal de tratamiento de drogas, es simplemente que se recoge una idea que tuvo éxito, que ha sido monitoreada, evaluada, y que muestra en definitiva también herramientas y calidad en la intervención en procesos de rehabilitación, y la importancia que tiene que el Poder Judicial se comprometa. Pero la justicia terapéutica es como el universo, ¿ya? Puede entrar en familia, puede entrar en materia penal, puede entrar en materia civil. No solamente en adicciones, también en violencia, en otros marcos. En otros marcos, sí. El tema es que la justicia terapéutica ofrece herramientas totalizadoras, holísticas,
Y dentro de ese ofrecimiento, por supuesto que revisa la ley. Además de la ley en sí misma, la ley sustantiva revisa los procesos. A veces nosotros mismos, y yo soy magistrado, siento que los procesos son largos. Entonces cuando me toca a mí son interminables. Entonces, hay que hacer un montón de trámites inoficiosos. Y al final uno se termina como aburriendo. Se termina, ¿no es cierto?, como trastornando. Viciando. Claro, Se termina viciando el proceso, o el mismo expediente. Contaminándolo todo. Entonces sería darle un marco de recurso más humano y espiritual en un contexto social en donde visualicemos por qué la persona llegó hasta el lugar a donde está sentado juzgándose no solamente por el delito, por la falta, por la situación, sino todo el marco del trabajo que se lo llevó. Totalmente de acuerdo. Por eso yo dije contexto aquí y ahora. Claro, y además que incorpora la interdisciplina y en un marco de horizontalidad. O sea, el juez resuelve, pero bien informado, ¿no es cierto? Conociendo bien otros aspectos que dentro del sistema adversarial, ¿no es cierto?, de la contienda misma no puede conocer. Cuéntenos, por favor, Alberto, un caso como para tener una referencia y adentrarnos más en el marco del entendimiento. Yo lo que quiero es que del otro lado le quede bien claro qué es la justicia terapéutica para que entiendan que es necesario que nosotros adoptemos esta herramienta. En mi exposición yo di un caso, un nombre ficticio, por supuesto, le puse Vitalicia, una niña de 25 años, mujer gestante, en definitiva, da a luz un hijo de peso normal, en definitiva, y en general bien, relativamente sano. Pero esta niña tiene sífilis, contagiada por su pareja, tiene VIH, ¿ya? Y además, él no puede amamantar a su hijo, pero necesita trabajar apego. Entonces, ese hijo necesita de su madre en la primera etapa de su vida, sobre todo en lo que se refiere a la primera instancia. ¿Qué necesitamos? Necesitamos constituir una comunidad terapéutica, una sala cuna, necesitamos un banco de leche, y además necesariamente los juzgados de familia se van a tener que hacer cargo de subvencionar todo lo que ella no puede, protección. Hay violencia inserta en esos espirales de vida, la violencia que ejerce su pareja, que es un ser que aparece y desaparece, que también es consumidor problemático de drogas, que ejerce violencia no solo respecto de ella, además hay aspectos culturales, ancestrales, antropológicos, de prácticas que la agreden. Hasta ella misma participa de estos rituales sociales. Naturaliza Aquello que en definitiva no debe existir dentro de la relación. Y además, dentro de eso, y lo que hay que hacer, firmar convenios. Hay que firmar convenios con los tribunales de familia para los efectos de que rápidamente sean intervenidos, ayudados, acompañados, no perseguidos, ayudados, acompañados. Yo hace mucho tiempo que vengo señalando que aquí se estructura una nueva hermenéutica. Las sentencias ya tienen una naturaleza distinta porque tienen una metodología de trabajo distinto. O sea, el juez no solo resuelve con la ley, resuelve con todo su entorno, todo lo que está pasando, con criterios de realidad. Y eso hace que uno recoja como juez, dentro de la hermenéutica, utilizando mecanismos y herramientas distintas. Alberto, hace poco tiempo tuve la posibilidad de estar en Uruguay, donde la legalización de la marihuana es moneda corriente, o sea, ya hace un par de años que ellos vienen trabajando en esto y se viene implementando, y en uno de los puntos, los artículos de la ley dice que ellos pueden consumir mientras no se haga un daño a tercero. En este caso la justicia terapéutica tomaría un daño a tercero, lo que le está provocando los trastornos a la familia, se le está quitando la paz habitual de una convivencia con el adicto. ¿Cómo se juzgaría en una justicia terapéutica el efecto que produce a la madre, al padre, a los hermanos, al ámbito familiar? Porque si ni bien él tiene en ese país tiene, y yo también diría que acá también,
la posibilidad de decidir por él mismo que está bien lo que está haciendo, porque es libre, porque no hay nada que lo restrinja, pero sí hay un artículo que restringe cuando está haciendo un daño al tercero, y el daño al tercero es cuando comete un delito. Ellos lo toman simplemente cuando comete un delito, o sea, el daño al tercero puede ser robar en su propia casa o robar a un vecino o algo por el estilo, pero no está articulado esto del daño psicológico y los trastornos que provoca a la familia del deladito. A ver, mira, creo que es una pregunta compleja, pero sin embargo, yo no voy a sancionar socialmente el consumo. Yo no me voy a meter en ese campo. Pero sin embargo, sí te puedo decir que el proceso, y sobre todo que se conoce como el mecanismo de la recompensa, donde hay un núcleo accumbens, donde en definitiva yo no sé cómo puede diferenciar cuándo se está transformando el adicto o cuándo no, cuándo el organismo, yo no sé cómo un ser humano, o sea, yo no sé en qué minuto un ser humano puede contar los 365 días del año, cuánto tiene que respirar para estar sano y cuánto oxígeno necesita el cerebro. Claro. Si pudiera hacerlo, qué maravilla. A lo mejor los monjes del Tíbet pueden hacerlo, tienen tanto control, pero yo no sé cuándo una persona puede determinar qué le está haciendo daño, ¿no es cierto? Y cuánto porcentaje de recompensa necesita para satisfacer sus necesidades orgánicas, porque ya pasan a ser orgánicas. Claro. Cuando empieza a ser un nadie, como dice mi amigo Juan Alberto, un némesis, cuando vuelve a ser un alguien a través de otro, porque necesitamos vivir en sociedad. Entonces, yo creo que la libertad, la libertad del consumo tiene un ejercicio distinto, porque se agota cuando yo no puedo controlar la droga. Ahí se termina la libertad. Y ahí no existe el dinero, no existe la posición social, pero sin embargo, el que está en una situación de vulnerabilidad, ya sea por pobreza, ya sea por lo que tú quieras, ya sea sencillamente porque en sus barrios se consume más, porque hay más identidad, es mucho más complicado que salga ahí. Y el Estado, nosotros impulsamos a través de justicia terapéutica que el Estado tiene que responder a esas necesidades. O sea, no puede sencillamente, el Estado tiene que subvencionar esas necesidades. Pero yo creo que las condiciones en las que uno se llega a transformar en un adicto son distintas. O sea, y ahí es donde uno tiene que atacar. Esta articulación social de desarrollo que tiene que tener la justicia terapéutica, entonces también pude notar, y creo que vos lo habrás notado también, la necesidad del Poder Judicial de poder articularse con los otros poderes para generar nuevas leyes, para generar nuevos estamentos, para generar un contexto social vinculado a que realmente se pueda dar una justicia terapéutica. Y una de las grandes artífices de esta metodología de trabajo es que muchos jueces, y lo hemos visto y lo hemos escuchado, articulan con comunidades terapéuticas. En el caso nuestro, de nuestro país, que se está buscando cerrar una comunidad terapéutica, que se están buscando que se deje de fusionar como es el trabajo terapéutico, y realmente me parece una falta y una inoperancia de la gente de salud mental, en donde no se pudieron sentar a articular todo este trabajo con el Poder Legislativo y el Ejecutivo para darse cuenta de la necesidad y del empoderamiento de una comunidad, ¿no? Mira, mi espíritu crítico está mucho más vinculado a los escenarios positivos que podemos generar. O sea, yo y menos que nadie puedo condenar lo que está pasando en Argentina, porque no solamente está pasando en Argentina, sino que está pasando en otros lugares, en otros países, en otros escenarios. Creo que hay que sentarse, precisamente estos escenarios son para debatir, son para pensar que a lo mejor la ley no lo puede abarcar todo, y que en definitiva lo que tenemos que hacer es abrir, sin vulnerar la ley, otros escenarios que nos permitan sin embargo cubrir esas necesidades. En mi concepto, yo sinceramente pienso y que ha cambiado el concepto por el cual se administra la rehabilitación. Yo eso sí creo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que los regímenes residenciales, o los regímenes, ¿no es cierto?, en los cuales se restringe de una u otra manera la libertad, que generalmente están dados los procesos de desintoxicación
hoy en día se están mirando se están mirando con distancia. Y se están mirando con distancia porque erradamente, antaño, se pensaba que mientras más se mantenía encerrada una persona, el concepto de rehabilitación estaba vinculado precisamente al encierro, al aislamiento. Y se pensaba que mientras más tiempo estaba encerrado, más habían procesos de sanación, que es lo increíble, no de rehabilitación, que facilitaban. Pero cuando volvía a la comunidad seguía consumiendo, se encontraba con sus mismos pares. Entonces hoy día lo que estamos pensando, yo creo que lo que estamos pensando, y ojalá a lo que nuestros países tienen que llegar, es precisamente a desarrollar la mentalidad que necesitamos a lo mejor procesos más cortos de internamiento. Claro, la integralidad. Claro, y tenemos que fortalecer las redes íntimas y las redes sociales para los efectos también de facilitar que esta rehabilitación se genere en el medio libre, pero que también podamos, a mí no me gusta hablar de reinserción, me cargan las redes de integración, pero un proceso de integración sano, en el cual, ¿no es cierto?, yo logre a ese personaje en su entorno, que en definitiva es un factor. Si el vínculo droga-delito no es causal. Porque además, sí, no es descabellado lo que está diciendo. Te digo que es para replantearnos un montón de cosas. Si bien ahora también empiezan a funcionar otros modelos, hoy yo soy partícipe y testigo de esto que está diciendo Alberto. Tengo a mi hijo nuevamente internado, entonces estamos todos nuevamente haciendo de este proceso, ¿no es cierto?, terapéutico, familiar, vincular, bueno, todo. Y justamente tiene que ver con esto que está planteando Alberto, esto que de la integralidad, del adentro y el afuera. Si bien es muy progresivo, pero no se puede, ya no más a desmembrar, dice, desmembrar por partes, no, 2 años, ¿vos te acordás lo que fue al principio? Eran 2 años y pico adentro, contexto de encierro absoluto, y ahora es como que se empieza a rever ciertas modalidades, y esto de lo terapéutico específicamente, yo creo que lo terapéutico también está en cada uno de nosotros. Entonces sí, nosotros, esta es la batalla que no la vamos a dejar de dar, indudablemente, pero nosotros, y tanto del otro lado, nos tienen que dejar participar porque somos necesarios, ya no somos aquellos de antes cuando empezamos. Esto que hemos demostrado ahora de participar en el Congreso, que yo le decía, nosotros tuvimos que prepararnos para estar a la altura de las circunstancias. Entonces cuando nosotros generamos un debate, cuando nosotros vamos a exigir una reforma de la ley o una nueva ley como estamos exigiendo hoy, sabemos por qué lo decimos. Estamos hablando con fundamentos, no el fundamento que nos atravesó circunstancialmente la vida, nos dolió y nos partió en 1000 pedazos. Hoy estamos atravesando esto de las comunidades, cómo son, qué es lo que se necesita, la parte de prevención, lo de asistencia, que es una deuda cada vez que se hace más grande, porque no dejamos de decir que estos usuarios, como le dicen, pero yo creo que me quedo con que son titulares de derecho. Entonces, estos titulares de derecho, que son nuestros hijos, nuestros familiares, necesitan que nosotros los defendamos, pero que estemos a la altura de las circunstancias. Y me gusta mucho lo que dijiste recién, Alberto, esto de ir buscando, ir haciendo el camino de la integralidad. Fíjate vos que cómo le pasaban factura ese día a todos los que conformaban la mesa, se pasaban factura entre unos y otros, estaban de diferentes áreas, de diferentes organismos, estaba la jueza de familia, estaba la doctora Jimena, que está haciendo está haciendo matria realmente, y cómo empezaba a salir a la luz de esto de justicia terapéutica, y nosotros efervescíamos por la necesidad que tenemos. Pero sí también creo en esto de que nosotros tenemos que ir buscándole la vuelta, de ver cómo cada vez se acerca más la justicia terapéutica y se convierte más en la herramienta que necesitamos. No es justo que un chico, lo decía Fulgencio, el padre Fulgencio lo dijo ese día. ¿Qué pasó? Dice, un chico allá del Paraguay, dice, resulta que consumidor, vio que iba a llover toda la semana. Entonces, ¿qué pasa?
Él pidió su provista al delivery de 200 gramos para, dice, tener del domingo al viernes por lo menos, que era lo que iba a consumir. ¿Qué pasa? Dice, para su desgracia, cuando va y recibe el delivery, en una posta que le llaman ellos, le agarra la policía con 200 gramos, pero esos 200 gramos era porque él se iba al campo, es del campo.